De vía voz el diputado del PAN, Agustín Castilla, integrante de esta comisión especial del caso Ayotzinapa. Diputado, te habla Jorge Armando Rocha, me da mucho gusto saludarte, muy buenos días. Jorge Armando, muy buenos días, muchas gracias como siempre y un gusto también. Gracias, diputado. ¿Cómo va este caso Ayotzinapa? ¿Qué avances tienen y cuál es la postura de la comisión? Te pregunto este asunto en particular primero. Quiero saber si la postura de la comisión o simplemente es la postura de algunos legisladores de la comisión, pero quiero preguntarte si hay unanimidad respecto a qué es lo que debe hacer Ángel Aguirre, el gobernador de Guerrero, pedir licencia o no. ¿Hay una postura unificada? La mayoría de los integrantes de la comisión pensamos que ayudaría mucho al avance de las investigaciones el que el gobernador de Guerrero pidiera licencia, que esto no implica prejuzgar sobre su responsabilidad política o no en estos hechos. Debo decir, Jorge Armando, que nos hemos reunido con el gobernador del estado, con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, con los papás de las víctimas, con organizaciones sociales, con la Secretaría de Educación Pública Federal. Estamos pendientes por revisar el informe que presenta la Policía Federal, porque no queremos ni que se genere un crimen de linchamiento contra los estudiantes, pero tampoco que se les victimice y que además esto se convierta en una oportunidad de capitalización político-electoral para algunos. Queremos ser muy serios y muy responsables, porque no es un tema menor. Hay 3 personas que perdieron la vida, no solamente los 2 estudiantes, que es muy lamentable, un empleado de la gasolinería también, y necesitamos saber con precisión quiénes fueron los autores materiales de estos hechos. Eso en primer lugar. Ya han señalado a 2 policías ministeriales y sin embargo algunos integrantes de esta comisión especial de seguimiento han manifestado sus dudas o cuando menos no tienen certeza plena de que ellos hayan sido. No es mi caso, pero ese es un tema desde luego a discutir. Hay suspicacia respecto a que pudieran ser chivos expiatorios. Por otro lado, necesitamos conocer quiénes fueron las autoridades, los actores intelectuales, quienes ordenaron a los policías que dispararan. Y desde luego ver si hay una responsabilidad política o no. Y en esto hay que revisar si se cumplieron los protocolos, quién limpió la escena del crimen. En fin, son muchos interrogantes todavía, Jorge Armando, como para fijar una posición como grupo especial de seguimiento de la Comisión Permanente. En tu caso particular, diputado, con los elementos que tienes de información, ¿consideras que fue inaceptable el comportamiento tanto de la Policía Estatal, la ministerial, pero también de la Policía Federal? Yo creo que falta muchísima coordinación entre las diferentes corporaciones. A veces parecía, y no me refiero al caso específico porque no lo conozco con detalle, pero a veces pareciera que hay una especie de disputa, de celo, de afán de predominio de una corporación sobre otra y no una coordinación a nivel estatal, federal y municipal. Por otro lado, que no hay una preparación adecuada. Es un número importante, de acuerdo al informe preliminar, hay que esperar el definitivo y las recomendaciones, pero un informe preliminar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos dice que fueron decenas de elementos, tanto federales como ministeriales, estatales, y municipales, ministeriales y preventivos, que portaban armas, cuando los protocolos indican que esto no debe ser, solamente gases lacrimógenos, escudos, en fin, armas de fuego. Ese es un tema importante. El otro tema que tenemos que tratar de entender muy bien es qué es lo que está pasando en las escuelas normales y sobre todo en las normales rurales del país, porque ahí se forman aquellos que van a educar a las próximas generaciones. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de estas normales? Hay quienes las han calificado como centros de agitación, por otro lado hay quienes han dicho que están abandonadas por el gobierno y que tienen muy pocos recursos para cumplir con su trabajo. Entonces yo creo que esto lo tenemos que analizar de manera integral. Ahora bien, ya hay 2 personas arraigadas como presuntos responsables de haber disparado
contra los jóvenes, pero también queremos saber qué responsabilidad hubo y de quiénes, de tal suerte que llevaron a que perdiera la vida el empleado de la gasolinería. Eso tampoco lo podemos olvidar. Claro. Y desde luego, insisto, la responsabilidad política que pudiera haber por parte del gobierno del Estado. Hay algunos casos de tortura que se han señalado. Sí. ¿Y cuál es el nivel de responsabilidad de cada uno? Porque efectivamente el gobernador no puede estar atento a lo que está pasando en todo el Estado en un mismo momento. ¿Quién falló? ¿El gobernador estaba debidamente informado o no? ¿Dio alguna instrucción o no? ¿Fue el procurador o el secretario de Seguridad Pública quienes, o ambos, quienes ordenaron disparar? ¿Fue una conducta que respondió a la situación que se vivía en el momento en este lugar? Son muchas conjeturas todavía que se están haciendo, y por ello queremos ser muy responsables, muy objetivos en esto, Jorge Armando. Bien, diputado, en este sentido, ¿cuál es la ruta de la comisión? ¿Ustedes van a establecer alguna investigación, un dictamen que será votado, alguna recomendación? Incluso podrían ustedes solicitar el juicio político al gobernador. ¿Cuál es la ruta? ¿Qué es lo que van a hacer? En primer lugar, estamos obligados a rendir un informe ante la comisión permanente en donde vertiremos alguna opinión. Y desde luego esta opinión, si bien no será vinculante, sí puede ser muy importante para el trabajo que en su momento haga la comisión jurisdiccional. Ya hay una solicitud de juicio político que presentaron particulares y que se tiene que desahogar. Y en ese sentido el trabajo de este grupo de seguimiento va a ser importante. Ahora, como la comisión permanente del Congreso de la Unión ya está por terminar sus trabajos en una semana, no va a haber tiempo suficiente para que nosotros, por nuestra parte, podamos concluir con el trabajo que hemos venido realizando. En este sentido, ya hay una propuesta formal para que este grupo de trabajo se convierta en una comisión bicameral, integrada por senadores y por diputados, y que entonces no esté limitada en el tiempo a la duración de la comisión permanente, por ejemplo, para que los trabajos no se queden truncos, y en este sentido tengamos más elementos antes de emitir cualquier opinión. Bien. Diputado, como siempre, muchas gracias por la confianza. Estamos en comunicación y muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días, Jorge Armando. Un abrazo, diputado federal del PAN, Agustín Castilla.